¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal del Relator JS. Para esta ocasión continuamos con las comparaciones de la tercera temporada de Freta y la novela ligera. Hoy vamos a ir con el quinto episodio. En el anterior vimos cómo terminó la fiesta de compromiso de la princesa Liliana, que se convirtió en el lugar perfecto para la conquista del imperio por parte de los Jaúles. Claro, primero comenzó siendo un baile tranquilo, donde vimos a los personajes disfrutando de la comida y bebida, a Hashime bailando primero con Yui y luego con la princesa Liliana. Después comenzó la verdadera fiesta, donde los Jaúles asesinaron a los soldados imperiales y sometieron al emperador Gahar. Finalmente, este se rindió y aceptó los términos que le impusieron los hombres conejo: liberar a los esclavos, no volver a atacar el bosque, etcétera, etcétera. Ahora en este quinto episodio veremos la emancipación o liberación de los esclavos hombres bestia, pero antes, veamos las respuestas a la pregunta del video pasado. Ahí les pregunté: ¿fuiste invocado o reencarnado a un Isekai por una entidad o dios? Él te dio tus poderes y todo, pero también te puso una maldición encima, y es sobre eso. ¿Qué maldición te haría odiar o querer putearle a ese dios? Luis Warcraft saludos y dice que su maldición sería que cada vez que usa sus poderes, su vida se iría cortando y cuando muera, revive y siga con la misma maldición encima. Uy, sí, sería una tremenda mierda estar atrapado en ese bucle. Máximo Fender, saludos, y su maldición dice que sería el no poder tener un harén. Oh, por Dios, eso sí sería terrible y lo peor del universo. Ahí sin duda crearía una secta en contra de ese dios. Alex Medrano, saludos, y dice que su maldición sería que para mantener sus poderes tendría que mantener su castidad o mantenerse virgen por siempre, a pesar de sí poder tener un harén. Oh, ese sí está bueno, es como vivir en una agonía constante. Nina Jasmine, saludos, y dice que su maldición sería que cada vez que ataca o usa sus poderes terminara sin energías o sin fuerzas. Sí, se escucha re molesto eso y dependiendo de la situación podrías terminar muy mal. Finalmente, Víctor Saúl, saludos, y responde que su maldición sería tener el poder de destruir cualquier cosa con solo pensarlo. También sería poder leer los pensamientos de los demás o ver la muerte de los demás. Esa última me parece la peor, porque dependiendo si es una persona importante para ti, podrías terminar viendo una muerte horrible o que termine siendo tú el que la provoque. En cuanto a mí, yo diría que una maldición que me molestaría bastante es descubrir que cada vez que conecte un ataque físico o mágico, el daño que me haga me rebote en un cierto porcentaje. Eso sí me haría querer abandonar las aventuras y querer volverme un granjero. Bueno, muchísimas gracias a todos por sus respuestas, fueron muy interesantes algunas y muy divertidas también. Ahora, ¿cuál será la pregunta de este video? Bueno, ya que terminó uno de los arcos de la tercera temporada, haremos un preguntas de suscriptores. Ya saben, mientras no sea algo demasiado, pero demasiado personal, pueden preguntar, ya sean cosas del canal, algo sobre Freta, etcétera. Entonces, ahora sí, vamos con las comparaciones del quinto episodio de esta tercera temporada. Espero lo disfruten mucho, le den su apoyo al video, comenten qué tal les pareció y no olviden suscribirse. Veamos si podemos llegar a los 1200 suscriptores antes de que acabe el año. ¿Voy a hacer algo si llegamos a esa meta? No, pero sería chévere terminar el 2024 cumpliendo esa meta. También, si quieres apoyarme, puedes unirte como miembro al canal y disfrutar de pequeñas ventajas como ver los videos antes que nadie, videos exclusivos, etc. Bueno, ya, fue muy larga la intro, pero qué chuchas, es mi video y así son las cosas de aquí. ¡Comencemos! Muy bien, este quinto episodio tiene como título El héroe regresa, nombre que corresponde al primer capítulo del volumen 8 de la novela ligera. Como siempre, los videos relacionados a este episodio estarán en la descripción. Debo decir que fue un episodio tranquilo y claro, fue más como una transición para lo que pasará después, que será el comienzo del laberinto del bosque. Mi calificación como episodio de anime fue un 7 de 10, ya digo, fue un episodio tranquilo. Sin embargo, como adaptación de la novela y claro, teniendo en cuenta los cambios que ya habían hecho en los primeros episodios, mi calificación termina siendo un 5 sobre 10. Había cosas de la novela que me hubiera gustado ver, pero no las pusieron, desgraciados. Entonces, el episodio empieza mostrándonos a los esclavos hombres bestia abordando a Fenrir para volver al bosque de Jaltina. Ya de entrada hay una diferencia, y es que debido al gran número de esclavos, Hajime tuvo que instalarle a la nave una especie de gran góndola en la parte inferior. Ahí es donde la mayoría de los esclavos tuvieron que ir porque no cabían todos dentro de la propia nave. De aquí tenemos otro cambio, y es que Cam está en la nave, mientras que en la novela él ya se encontraba en Berbergen.
En la novela, Cam había regresado a Berbergen usando uno de los portales de Hajime y mediante un artefacto de ubicación le estaba mandando sus coordenadas a Hajime para que pudiera aterrizar la nave dentro de la ciudad, pero eso también se cambió, como ya veremos más adelante. En el anime vemos a Khan comentando sobre el mar de los árboles, Berbergen y el consejo de ancianos de hombres bestias. También habla sobre que los Jaúles fueron exiliados de Berbergen y que incluso estaban por ser ejecutados. Bueno, toda esa parte corresponde a los eventos del volumen 2 que en la primera temporada se mencionaron muy por encima. Luego del opening tenemos una imagen del emperador Gahar al que le habían puesto unos grilletes, cosa que me sorprendió bastante, ya que en realidad en la novela Hajime le dio vía libre para que pudiera explorar toda la nave. Aparte me pareció algo innecesario, ya que el único que venía del imperio era Gahar, no vino con sus guardias ni nada, pero bueno. Otra cosa que me fijé mientras revisaba la novela, y es que faltó el detalle de que si bien todos estaban en la cabina, Tio tenía que estar tumbada en el suelo, obviamente porque salió con sus típicas payasadas, y Hajime, que estaba cansado porque le costaba bastante manejar a Fenrir por el tremendo peso que cargaba, terminó pateando a Tio y estrangulándole incluso, pero como ella lo estaba disfrutando, nadie dijo nada. Sigamos mejor. Ahí se da la charla entre Gahar y Hajime, donde el emperador le pide que le construya una nave y que le pagará con lo que quiera, pero claro, Hajime le dice que no, incluso sacándole en cara sobre su apoyo a la tribu Jaolia, pero Hajime siguió diciendo que no. Gahar entonces les llega a ofrecer a una de sus hijas. En la novela mencionan que el nombre de la chica es Tracy y que es una fanática de las batallas. Hajime iba a decir que no, pero su harem se le adelantó. Yue lo amenaza con lanzarle un rayo. Shia quería aplastarlo en ese momento. A Cory le cambiaron su frase porque en la novela ella gritaba: "¡No, Hajime-kun es mío!". Shizuku también participa diciendo que Hajime no es como el emperador, pero el cambio aquí es que la que más en contra se puso fue la princesa Liliana. Por eso mismo, Gahar le echa en cara que ella se veía muy feliz bailando con Hajime ignorando a su hijo Bayus. Claro que ella negó que tienen ese tipo de relación. Hasta Hajime la rechaza muy duramente, cosa que deprime a la princesa. Hajime entonces menciona que si bien su prometido murió, ella todavía tiene que casarse con alguien del imperio para reforzar la alianza entre las dos naciones. Pero ahí es donde Gahar mencionan que debido a lo que pasó con los Jaolias, no pueden casar a la princesa con alguien que podría morir en cualquier momento. Eso es debido al collar de los votos que lleva puesto. También, como deben cumplir con las demandas que le impusieron los Jaolias, el Imperio Holger ha perdido su mayor suministro de mano de obra, situación que hace que ahora el Imperio tenga que enfrentar posibles rebeliones del futuro. Irónicamente, ahora es el Imperio el que necesita ayuda por parte del reino. Debido a esto, el Imperio no está en posición para establecer lazos políticos y por eso la boda de Liliana quedó cancelada. En la novela, el emperador añade que cuando el imperio ya no esté en peligro de ser destruido, establecerán ese lazo con un matrimonio, pero en este caso será con el hermano menor de Liliana, el príncipe Lundel y una de las hijas de Gahar. Otro dato que mencionan es que Gahar iba a cumplir con las demandas muy seriamente debido a que uno de sus parientes intentó quitarse el collar de los votos. En ese momento, todos se volvieron locos en el palacio porque pensaron que iban a morir. Vemos que Koki y los demás se alegran por Liliana de que ya no tenga que casarse. Gahar entonces aprovecha esa situación para casar a Hajime con la princesa, a lo que ella se hacía la que no quería. En la novela, Liliana estaba junto a su sirvienta Helena, pero en cambio, esta le dice que aproveche el bug, mientras Yue le echaba una mirada peligrosa a la princesa. Sin embargo, Hajime sabía que Gahar solo lo hacía para que a cambio le construya una nave, pero le dice que él sale perdiendo en ese intercambio. Mientras los dos discuten, Liliana hablaba y gritaba para que le hagan caso, pero nada. Y claro, aquí vemos diciendo su típica frase: "Aunque yo sea la princesa". En la novela también vemos cómo Helena, Koki y Shizuku trataban de consolar a Liliana. Aquí vemos cómo Hajime le dice a Gahar que por ahora no hay nada que quiera y que tal vez en el futuro pueda que hagan un intercambio. Bueno, como spoiler del final de la historia, Hajime sí le hace una aeronave a Gahar, aunque una pequeña, pero peor es nada. Y con eso al final terminan haciéndose buenos amigos. Volviendo al anime, Gahar le menciona que todos los humanos quieren algo. Sí, yo por ejemplo quiero que le den like al video y se suscriban al canal. Gahar dice que eso es porque cree que Hajime tal vez esté tramando algo o simplemente es un monstruo, a lo que Hajime le responde abrazando a Yuishia que ya tiene todo lo que él quiere. Lo malo es que ahí es donde termina esa parte, cosa que me causó una gran decepción. A ver, les cuento lo que pasó. Gahar, al ver cómo Hajime abrazaba a Yuishia, se molesta y sale de la cabina.
El ambiente se puso incómodo, pero claro, dos personas no se vieron afectadas por la atmósfera incómoda, Kaori y Tio. Kaori le reclama a Hajime si estaba hablando en serio sobre Yue y Shia, hasta Tio le estaba pidiendo que la abrace, pero Yue le dice a las dos, uy, qué pena. Claro, eso hace que se empiece una pelea entre las chicas, y más cuando Yue dice que ella y Shia son las ganadoras y Kaori y Tio las perdedoras. Cuando parecía que se iba a armar la pelea en la cabina, Shizuko trató de calmarlas, incluso le pidió ayuda a Hajime, pero él estaba muy cansado por pilotear la nave, y aparte, ya estaba acostumbrado a las peleas de las chicas. Más bien, la pobre Shizuko terminó siendo reclutada por Kaori. Viendo eso, Tio también buscó sus propios refuerzos, la princesa Liliana y Suzu. Liliana trató de pedirle ayuda a su sirvienta Angelina, pero esta en cambio la alentó a ir a la pelea. Suzu por su parte buscó la ayuda de Koko y Ryutaro, pero ambos dos no querían meterse en una pelea de mujeres. Yo entonces recluta a Shia, que estaba más que puesta y dispuesta. Hajime les dice que si van a pelear que al menos lo hagan en la cubierta. Entonces todas las chicas salen de la cabina y en la nave se escucharon los truenos, los alientos explosivos, etcétera, etcétera. Mientras que los chicos se quedaron en la cabina, los hombres bestias en la góndola estaban asustados por todos los sonidos de batalla, incluso muchos de ellos aseguraban que escucharon gritos del emperador durante esa pelea. Después tenemos la escena de la nave Fenris llegando al bosque y viendo la zona donde el Imperio había quemado el bosque. Como ya les había contado en las comparaciones del primer episodio, el bosque ya había sido restaurado con el poder de Kaori. También, como mencioné antes, Hajime tenía planeado aterrizar la nave dentro de la ciudad de Berbergen. Pero claro, como en el primer episodio cambiaron el orden de las cosas, ahora tuvieron que cambiar toda esta parte. A ver, ¿cómo es en la novela? Ya que el grupo de Hajime había llegado a Berbergen, restauraron la ciudad y el daño ocasionado por los demonios, tanto que parecía que nunca ocurrió una batalla. Había mucho ajetreo en las calles debido a que el anciano elfo Ulfric les había dado la noticia de que todos los esclavos del imperio serían liberados y volverían a Berbergen. Claro que Ulfric también estaba muy escéptico sobre esa noticia y le preguntaba a Cam, que estaba ahí y no en la nave, sobre si eso era verdad una y otra vez. Otra cosa, y es que si bien Hajime podía llevar a todos los hombres bestias de vuelta a Berbergen usando sus portales, no lo hizo porque tenían que montar ese espectáculo en el Imperio, donde simularon que todo eso era algún tipo de oráculo o mensaje de Dios. Bueno, no solo era Ulfric el único que no creía en el regreso de sus compatriotas, sino también el resto de los ancianos. No fue hasta que los Jaulas les hicieron entender a la fuerza fue que se pusieron a trabajar de una vez. La que también trabajaba sin descanso era la nieta de Ulfric, Altina, que en el caso del anime mostró que ella estaba capturada en el Imperio, mientras que acá en la novela ella fue rescatada por los Jaulas en el desfiladero Raizen, y ahí fue donde conoció a Hajime en persona, y bueno, eso ya lo mencioné en las comparaciones del primer episodio. No voy a volver a explicar esa parte, al final del video aparece la lista de producción si no la has visto, y en las tarjetas está el video donde relato esa parte. Sigamos mejor. Ulfric, al ver a su nieta tan dedicada al trabajo, le recomienda que descanse, pero ella, en su posición de princesa de los elfos, no podía quedarse ahí sentada. Ulfric también notaba algo extraño en el comportamiento de Altina, que miraba a Khan como si quisiera preguntarle algo, o sobre alguien. Ulfric entonces le engaña para saber por quién es que está tan preocupada, y ella termina diciendo el nombre de Hajime, a lo que Ulfric se preocupa bastante pensando que Altina podría estar enamorada de él, y termina recomendándole que él no es un buen candidato para ella. Altina, obviamente avergonzada, responde que no está interesada en él. Escuchando eso, Cam le hace una especie de advertencia, que si quiere entrar en ese harem va a tener que gastar mucho tiempo y esfuerzo, además de que Hajime solo le es fiel a Yue, y que la próxima persona en convertirse en especial para Hajime es su hija Shia. Básicamente Cam le estaba diciendo a Altina que no tenía ninguna oportunidad contra Shia. Claro que Altina no quería sentirse inferior a Shia, pero Cam le termina diciendo que Shia es una chica muchísimo más especial de lo que ella cree. Al final Altina se molesta y no quiso aceptar el consejo de Cam. Ahí la novela nos cuenta que Cam vio el día que Shia se fue con Hajime que el enamoramiento de su hija era una cosa unilateral, pero la noche antes de la batalla contra el Imperio, vio que ambos se habían vuelto más cercanos y que ya faltaba muy poco para que Hajime se enamorara de ella. Por esa razón Cam quería provocar a Altina para que haga alguna locura y que Shia dé el empujón final. Era su forma de actuar como padre para apoyar a su hija, aun si Shia se molesta con él. Bueno, después de toda esa parte es cuando tenemos la llegada de Ferdinand a Berbergen, aunque como vemos en el anime, la nave aterriza en la parte que fue quemada por el Imperio.
vemos a todos los hombres bestias asustados pensando que la nave era algún tipo de monstruo. Vemos a los hombres bestias saliendo de la nave y el reencuentro que tienen con sus familiares, amigos, parejas, etc. Ahí también vemos a Ulfric que no se parece en nada al que se vio por un momento en la primera temporada, pero bueno, es algo normal. Vemos la reunión entre Ulfric y su nieta Altina, que bueno, su diseño sí es como me lo imaginaba en cierta forma. Supuestamente tiene que tener un parecido a la libertadora Leotisis Altina, la que creó el laberinto del bosque, pero eso sí, ahí donde la ven toda inocente, termina siendo la discípula de Tío y la futura madrastra de Shia. Mejor continuemos. Vemos a Hajime hablando con Ulfric, donde este último le hace un comentario sobre el desastre que causó al momento de aterrizar la nave. En la novela cuenta que Hajime destrozó algunas ramas que servían como puentes, pero en el anime vemos que terminó tirando un buen poco de árboles. Él se disculpa, pero en realidad lo había hecho a propósito. Ahí le pide a Kaori que le ayude con eso, y ella entonces lo hace. Aquí vemos el poder de Kaori, donde ella restaura el bosque, incluso la parte que había sido quemada. Todos los hombres bestias se quedan impresionados, y es aquí donde vemos el comienzo de la religión del kaoricismo. Aunque claro, ella no quiere ser tratada como una diosa ni nada. Vemos cómo los otros hacen comentarios, tío, sobre que ha nacido otra diosa aparte de la profesora Aiko, a la que llaman la diosa de la fertilidad. Yue, que también se impresiona que Hajime esté haciendo que nazcan nuevas diosas para hacerle pelea a Hit, pero la más orgullosa es Shizuku. Aunque también en esta parte Suzu comenta la dura verdad, y es que Hajime está haciendo que Kaori gane fama arreglando las cosas que él mismo rompe. Después vemos la imagen de Gahar usando una de las máscaras de los Power Rangers, precisamente la amarilla. Claro, Hajime le habían puesto esa máscara para que los hombres bestia no lo reconozcan e intentaran matarlo. Los únicos que lo sabían eran los ancianos, aunque también estaba llamando bastante la atención al usar esa ridícula máscara. Aquí en la novela también mencionan que Shizuku, al ver esa máscara, le trajo recuerdos desagradables, ya que ella tenía la fama, o más bien, era la infame Ranger Rosa. Continuando, tenemos a Ulfric agradeciéndole a Hajime por la liberación de los esclavos del imperio, pero Hajime le dice que esto fue obra de los Jaulias y no de él. En la novela, antes de que Ulfric hablara con Cam, el elfo se dirigió a todo el pueblo y declara que la tribu Jaulia derrotó al imperio y lograron la liberación de todos los esclavos. Esto hizo que todos los hombres bestias dejaran de ver a Cam y a los hombres conejo de la tribu Jaulia con desprecio, y ahora los veían con una mezcla entre respeto y admiración, como si miraran a un grupo de héroes. Si todos lo pensaban, la historia de los Jaulias era de admirar. Primero habían tenido que huir de su hogar, muchos de ellos murieron tras su exilio de Berbergen, y ahora pasaron de ser considerados traidores a héroes. La que más se sentía emocionada porque los veían así era Shia, tanto que quería llorar. Hajime y Yu entonces la animan para que vaya junto a los miembros de su tribu, pero justo cuando iba a hacerlo, ahí es cuando Khan comienza con su discurso sobre que antes eran débiles, que la paz no dura para siempre, que te suscribas al canal y que van a aceptar a todos los hombres conejo que quieran aprender a luchar. Ahí vemos como muchos hombres conejos levantan sus orejas y que algunos incluso piensan ingresar a la tribu Jaulia. Khan entonces se disculpa con Hajime porque era el momento perfecto para reclutar nuevos miembros para la tribu. Yu entonces hace el comentario que de esa forma los amables conejos del bosque se extinguieron. Shia obvio no quería aceptar eso, ya que si alguien terminaba preguntándole quién fue el responsable de convertir a los pacíficos hombres conejo en máquinas de matar, ella lamentablemente tendría que responder: mi marido y mi padre. De ahí pasamos a la escena en la sala de conferencias, pero antes tenemos otros detalles que nos cuenta la novela. Aquí Altina, muy viva, quería aprovechar el hecho de guiarlos a la sala de conferencias para tomarle de la mano a Hajime, pero fue ahí donde Shi intervino y hubo una especie de enfrentamiento entre las dos. Parecía que en ese momento Shi había encontrado a su gran rival, pero con lo que les dije antes sobre Altina... Sin embargo, Hajime notó que Cam miraba esto como si lo hubiera planeado. Cam ya estaba sudando frío porque lo descubrieron. Entonces Hajime tuvo que tomar la mano de Shia para hacerle saber que entre Altina y Shia iba a elegir a Shia, matando así las esperanzas de la pobre elfa. Ahora sí vamos con la parte de la reunión entre el Consejo de Ancianos y el Emperador Gahar, donde empezamos viendo que el anciano tigre no le gustaba la actitud de Gahar, que al estar en territorio enemigo seguía sonriendo como si nada. El tigre incluso lo amenazó, pero Gahar le respondió de la misma manera. El tigre tuvo que ser detenido por Ulfric, para después exigirle a Gahar que les muestre respeto, a lo que el emperador le dice que si quiere respeto entonces que lo obligue.
Los únicos que se habían ganado el derecho a ser respetados eran los Jaúlias, que fueron los que arriesgaron sus vidas para derrotarlo. Tras decir eso, el ambiente en la habitación se volvió más tenso. Como no parecía que iban a llegar a ninguna parte, Hajime se hartó y tuvo que intervenir. Agarró a Gahar por el cuello y abrió un portal donde al otro lado estaba la capital imperial. Recién ahí es cuando Gahar recapacita diciendo que este era un momento histórico para las dos razas y esas vainas, pero era obvio que no iban a llegar a ninguna parte. Hajime le dice que siglos de conflictos y rencores no se iban a arreglar con una simple charla. Así que mejor lo iba a mandar a su casita antes de que empiece a pelear con los ancianos. Vemos a Hajime lanzando a Gahar por el portal y después mira la siguiente, que es la princesa Liliana, pero ella logra decirle que todavía tenía cosas que hacer. Ella quería tener una charla con los ancianos de Berbergen. En la novela, la forma en que Hajime estaba tratando a la princesa hacía que todo el mundo le tenga lástima. Shizuku, Kaori y los sirvientes de Liliana veían cómo la pobre princesa era maltratada. El dolor que sentía en el corazón era tan profundo que Yu y Tio trataron de ayudarla con magia antigua espiritual, pero no funcionó. El dolor en su corazón era tan grande que se puso a cantar una bonita pero triste canción, y solo fue cuando Hajime intentó lanzarla por el portal que dejó de cantar. Ahí es cuando Liliana le dice que quería hablar con los ancianos sobre el tema de la verdad sobre Hid, también el tipo de relación que quiere tener el reino con los hombres bestia. Como los hombres bestias eran despreciados por los humanos, al principio como que no querían hablar con Liliana, pero entendieron que el que más daño les había causado era el imperio y no el reino, así que por eso le dieron una oportunidad a Liliana e iban a escuchar lo que ella les quería decir. Entonces Hajime decide que la enviará al reino más tarde, y como estaba muy cansado después de pilotear a Ferdi con muchísima gente encima, quería descansar y le pide a Cam que los lleve a su aldea, pero antes de que Cam lo haga, Ulfric los interrumpe sobre el tema de pagarle por todo lo que hicieron. Hajime le dice que no necesita ni quiere algún tipo de pago, pero Ulfric insistía diciendo que al menos les permita proporcionarles alojamiento y comida mientras estén en Berbergen. Hajime entonces mira al resto del grupo y ellos querían quedarse en la ciudad de los hombres bestia, en lo que Hajime entonces termina aceptando la oferta. Lo siguiente que hablaron fue sobre la recompensa de Cam. Lo primero era que el exilio de los Jaúlias quedaba anulado. La otra recompensa era que el Consejo de Ancianos abriría un nuevo puesto para incorporar a Cam y los hombres conejo, aunque los otros ancianos parecían sorprendidos, debido a que durante siglos el número de ancianos y las razas que lo conformaban no había cambiado, pero terminaron aceptando la sugerencia de Ulfric. Por cierto, la novela nos menciona que las 6 razas prominentes que conformaban el Consejo de Ancianos eran elfos, tigres, osos, zorros, enanos y arpías. Claro que en el anime solo vemos a 5 de ellos, y eso es debido a que durante la primera visita de Hajime, este tuvo una pelea con el anciano oso y terminó mandándolo al hospital. Sin embargo, Cam termina rechazando esa invitación. Los otros ancianos no se esperaban eso, pero Cam les explica el malentendido. En un principio, solo quería salvar a los otros hombres conejo del imperio. El haber salvado a todos los esclavos simplemente terminó siendo una consecuencia sin intenciones. Cam les deja bien en claro que los Jaúlias no son aliados de Berbergen y que si terminan causándoles problemas o a Hajime, apuntarán sus espadas contra ellos. También les dice que lo único que le importa es asegurar el futuro de la raza de los hombres conejo, y después de decirles eso, es cuando le da el pulgar arriba a los de su tribu. Aunque claro, en la novela incluso Cam termina echándoles en cara el asunto sobre que ellos, los otros hombres bestia, los persiguieron de la misma manera que el imperio con la intención de ejecutarlos, que no vengan ahora a fingir que son amigos. Prácticamente les decía, no crean que nos vamos a unir a su consejo para que puedan usar nuestra fuerza como les plazca, malditos cobardes. En esta parte, los otros miembros del grupo miraban a Hajime porque la manera de hablar de Cam era igualita a la de él. Entonces Cam declara la independencia de los Jaúlias, que no tenían intención de unirse a Berbergen ni seguir sus leyes. Viendo que la situación era de esta manera, a Ulfric solo le quedó una opción, y era reconocer a los Jaúlias como una tribu en igual estatus que la nación de Berbergen. Se conservó el derecho de Cam a reclamar un puesto en el consejo. Básicamente, era formar una alianza con los Jaúlias, cosa que a Cam también le convenía por una posible futura invasión del imperio. Claro que los otros ancianos expresaron sus quejas, pero los argumentos de Ulfric les hizo ver que sería peor si perdían la conexión con los Jaúlias, que aunque reunieran a todos los soldados que puedan, no podrían lograr hacer algo así como derrotar al imperio. Ulfric y el consejo entonces aceptaron a los Jaúlias como un clan aliado de Berbergen. Entonces,
Kam declaró los territorios que le pertenecen a los Jaúlias, como la tierra alrededor del gran árbol sagrado y el trozo del bosque al sur de Berbergen. En esa parte vemos a Shia muerta de la vergüenza por la tremenda arrogancia de su padre. Afortunadamente, las negociaciones entre Kam y el Consejo de Ancianos terminaron bien y la reunión finalmente terminó. Todos entonces pudieron disfrutar de la ciudad, bueno, todos menos Kaori, a la que Hajime tuvo que ponerle una máscara para que sus locos adoradores no la molesten. También la novela nos cuenta que un par de horas después, Liliana había terminado sus charlas con el Consejo de Ancianos y que iba a regresar al reino. Ella tenía un montón de trabajo que hacer ahora que su matrimonio se canceló. Además, con este asunto de los hombres bestia, tenía que ver cómo cambiaba el trato de los humanos hacia ellos. Sin embargo, su regreso fue casi de la misma manera que el de Gahar. Hajime había abierto el portal y esperó a que ella pasara, pero como se había puesto inquieta y nerviosa delante de él porque quería decirle algo, lamentablemente no pudo hacerlo. Hajime no tenía tiempo para su enamoramiento y terminó también lanzándola por el portal junto con todos sus guardias. Antes de desaparecer, ella le gritó: "No me importa que no me trates como una princesa, pero al menos trátame como una mujer". Pero Hajime se hizo el loco y cerró el portal. Bueno, lo que pasa después de que Liliana regresa al reino no lo voy a comentar aquí, ya que sale algo de esto en el próximo episodio, así que sigamos mejor con lo demás. Después de la reunión, Hajime y las demás estaban en uno de los cuartos que le dieron. Ahí vemos a Hajime descansando en el regazo de Yue, mientras que Tio y Kaori miraban celosas, pero vemos que la única que no está ahí es Shia, que estaba con su familia celebrando la victoria contra el imperio, pero ya era bastante tarde y ella no volvía. Pero de pronto apareció Kam en la puerta, pidiéndole a Hajime si lo puede acompañar. A Hajime le pareció rara la actitud de Kam, pero aceptó ir. Kaori y Tio también querían ir por si acaso había algún problema, pero Yue las asusta para que se queden ahí en el cuarto. Ese tipo de reacción no me lo esperaba, pero bueno. En cambio en la novela, sabiendo lo que estaba pasando, Yue les hizo una pregunta a las dos si querían darle a Hajime una almohada de regazo, lo que las dos se emocionan diciendo que sí, pero Yue dice que ella solo quería saberlo. Las dos se molestan con ella y entonces deciden hacer una competencia. La que logre atrapar a Yue podrá estar con Hajime por todo un día. Las tres salieron de la habitación para hacer la competencia. Antes de salir, Yue le hizo un guiño a Kam, lo que el hombre conejo le agradeció por la consideración. Entonces, Hajime siguió a Kam fuera de Berbergen con destino hacia el antiguo pueblo de los Jaúlias. Vemos a Shia parada frente a un gran árbol y después dándose la vuelta contenta al ver que Hajime vino a verla. Le preguntó si fue su padre el que lo trajo aquí. Él dice que sí, pero que ya se fue para dejarlos solos. Hajime entonces le pregunta a Shia si es aquí el lugar donde está descansando su madre, y ella le dice que sí. En esta parte en la novela nos cuenta que la tradición en Berbergen es enterrar a los muertos bajo las raíces de los árboles para que de esa manera vuelvan a ser uno con la naturaleza. Habiendo cumplido sus propósitos en la vida, los hombres bestias regresan al bosque en la muerte para que puedan crear una nueva vida y así asegurar la prosperidad continua del bosque. También nos menciona que el árbol tenía una pequeña lápida que marcaba el lugar donde fue enterrada la madre de Shia, aunque bueno, en el anime no se nota. Allí Shia le habla sobre el sueño de su madre, que era el ser una heroína, que quería tener el poder para proteger a su familia, que constantemente tenía que correr y esconderse, que desde muy joven mantuvo la misma pasión por cumplir ese sueño. Shia también le cuenta sobre la predicción que le dijo su madre cuando era niña, que a pesar de lo cruel que puede ser el mundo, también puede ser un lugar muy amable, y que encontrará gente que sea igual a ella. Shia entonces le presenta a Hajime a su difunta madre, y también le cuenta sobre que ahora los Jaúlias se han convertido en héroes. Hajime entonces le agradece a la madre de Shia, le cuenta sobre que cuando Yue y él salieron del abismo, estaban preparados para enfrentarse al mundo entero, pensando que estarían los dos solos para siempre. Sin embargo, terminaron conociendo a Shia, que fue quien le puso color al aburrido viaje. Le agradece por haber traído a Shia a este mundo. Ella miró al cielo para tratar de no llorar. A continuación, Shia le da las gracias por todo lo que ha hecho por ella. Hajime le dice que ya le ha dado las gracias muchas veces, pero ella le dice que eso solo fueron palabras, que quería hacer algo tangible. Hajime sabía a qué se refería, pero le dice que no tiene que hacer nada más que seguir sonriendo como siempre. En esta parte en la novela, Shia es mucho más directa. Ella esperaba que Hajime le diga: muy bien, puedes darme las gracias con tu cuerpo, pero claro, Hajime le responde que él no es así. El tema es, como ella dijo, quería hacer algo tangible para los dos. Hajime ya no sabía qué hacer, ya que sentía que Shia había hecho suficiente por él. Ella se había quedado junto a él incluso en las peores situaciones. Más bien sentía que era él el que le debía a ella.
También Shia le dice que todo se resolvería si simplemente se enamorara de ella para poder servirle todas las noches. A continuación, vemos que Shia decide llevar a Hajime al lugar favorito de su madre, que era una de las ramas cerca de la copa del árbol. Allí estaban los dos sentados disfrutando de la vista. Para fortuna de los dos, la niebla no estaba tan densa esa noche. En la novela, Shia incluso menciona que tal vez el espíritu de su madre les estaba dejando disfrutar de la vista que a ella tanto le gustaba. Hajime, claro, no se lo creía. Ahí menciona la parte donde después de un largo rato que se quedaron ahí los dos, Hajime miró a Shia y recordó cuando la había abrazado a ella y Yue delante de Gahar. Él aceptó que lo hizo inconscientemente, todavía podía decir que Yue era la única especial, pero la razón por la que también abrazó a Shia fue porque quería tenerla para él solo. Se preguntó a sí mismo cuándo ocurrió eso. Ya no podía negar lo que sentía por Shia y se preguntó si debía al menos tratarla como ella quería. Vemos que Shia le pregunta si le pasa algo a Hajime porque lleva un buen rato mirándola. Él entonces le pide el favor de dejarle dormir en su regazo, a lo que ella acepta con gusto. Shia le pregunta cuándo es que se va a enamorar de ella, aunque en la novela también le pregunta por Kaori y Tio, pero Hajime sabe que a pesar de lo que diga no va a poder hacer que se rindan. Los dos se quedaron ahí, cualquiera que los viera diría, ¡ah, qué lindos! La novela también nos menciona el detalle que Shia no sabía que finalmente había conseguido su objetivo. Lo siguiente que vemos ya corresponde al capítulo 2 del volumen 8. La novela nos cuenta que pasaron 3 días para que el camino cubierto de niebla se abra y el grupo pueda llegar a la base del árbol sagrado, que es la entrada al laberinto del bosque. El camino al árbol sagrado siempre estaba cubierto de una densa niebla que afectaba los sentidos, y solo cada 10 días el camino se abría. Por eso el grupo pasó esos 3 días en Berbergen. La novela nos cuenta que Shia y Altine estuvieron compitiendo por el afecto de Hajime. El propio Hajime estuvo entrenando con los Jagulias, Ryutaro también estuvo entrenando con los hombres bestia, Koki había sido acosado por las mujeres bestias que fueron liberadas del imperio, Kaori también había sido acosada, pero en este caso por los miembros de su secta religiosa. Tio por su parte quería ser castigada por Hajime, Suzu se había vuelto muy popular con los niños bestia, Yue se las había arreglado para estar con Hajime por las noches. Por último, no dicen qué estuvo haciendo Shizuko, pero al parecer no fue tan divertido para ella. En el camino hacia el árbol sagrado se toparon con manadas de monstruos, pero Hajime dejó que se ocuparan de ellos a Kaori y al grupo de Koki para que vayan calentando. Sin embargo, debido a la niebla que confundía los sentidos, Koki y los demás ya estaban siendo presionados. La única que le iba bien era Kaori, practicaba con sus plumas de plata, aunque todavía no era capaz de usar la doble espada. Yue miraba que al paso que iba la iba a alcanzar muy pronto, pero Kaori dice que aún no es lo suficientemente buena, ya que ella todavía no podía activar sus poderes de desintegración a menos que se concentre. Shizuko entonces le recalca lo chetada que está, y aún así se queja, pero Kaori también tiene un punto, que a pesar de lo poderosa que es ahora, no puede competir todavía contra Hajime y las demás. Ahí vemos a Koki, Ryutaro y Suzu emocionados por la expectativa de volverse más fuertes una vez que superen el laberinto. Después, vemos cómo todos llegan al árbol sagrado que sigue igual de marchito a la última vez que Hajime lo vio. Koki y su grupo se sorprenden por lo gigantesco que es el árbol, y ahí termina el 5º episodio. Pero todavía nos falta algo, ya que después del ending nos mostraron un adelanto de una de las pruebas del laberinto del bosque. Resulta que vemos la habitación de Hajime en la tierra. Él se encontraba durmiendo, pero suena la alarma y también escuchamos a la madre de Hajime, que se llama Sumire, llamándolo para que despierte. Pero viendo que Hajime no contesta, le pide a alguien que lo vaya a despertar, y esa persona resulta ser Yue, que estaba vestida con el uniforme de la escuela de Hajime, y el propio Hajime con la apariencia que tenía antes de la invocación. Tiene su cabello negro, su ojo derecho y su brazo izquierdo. Y para terminar nos muestran el nombre del 6º episodio llamado El laberinto de Jaltina, que es el nombre que lleva el capítulo 2 del volumen 8. Y bueno gente, de esa manera hemos llegado al final de las comparaciones del 5º episodio de la tercera temporada de Arifureta y la novela ligera. Como dije, este episodio estuvo bien, sirvió como transición después de lo que fue la batalla de los Jagulias en el Imperio. Como siempre al episodio le faltaron algunas cosas que fueron recortadas, como la parte de la pelea de las chicas de la nave, la declaración de independencia de los Jagulias, cómo Hajime mandó de vuelta a la princesa al reino, pero bueno, esta última se vio en el siguiente episodio, así que eso se le perdona.
Otra cosa es, como mencioné, son los cambios que se vieron en este episodio, producto de las cosas que cambiaron en el primero. Otra cosa que lamento es que si bien Altina salió, no dijo ni una sola frase. No sé si le darán algún diálogo o terminará pasando sin pena ni gloria a su personaje. Ya de ahí me gustó bastante el momento a solas que tuvieron Hajime y Shia. No fue tan diferente de lo que vimos en la novela. Yo diría que termina siendo la mejor parte del episodio. Y algo que sí me sorprendió fue ver que pusieron un adelanto de una de las pruebas del laberinto del bosque. Pero bueno, ya hablaremos de eso en el siguiente video de esta serie. Entonces, gente, espero que les haya gustado mucho este video viendo las diferencias entre el anime y la novela ligera. Si fue así, no olvides dejarme un like, comenta qué te pareció el episodio, dejar tu pregunta, comenta hola por lo menos. No olvides suscribirte al canal, eso me ayudaría mucho. Tampoco no olvides que si quieres apoyarme más significativamente, puedes unirte como miembro del canal. Vamos con los saludos a los primeros que comentaron el último video de After Stories, así que saludos para Osvaldo Pisconte, Miguel Antonio Rojas, Oliver Cayo, Miedo en la Habitación, San Dalfon, Isabel Ávila, BRM y Elías Dávila. Pero los saludos especiales se los llevan como siempre los miembros del canal, Jonathan Soto y Nanashi. Como siempre, muchísimas gracias a todos por los comentarios y el apoyo que siempre me dan. Entonces, eso ha sido todo por mi parte, el Relator JS se despide. Para el próximo video iremos con las comparaciones del sexto episodio de la tercera temporada de Arifureta. No olviden también dejar su voto en la encuesta sobre con qué personaje seguiremos la historia de After Stories. Ya estará disponible, creo. El equipo de producción del canal ya me lo confirmará. Entonces no me queda más que decir que gracias si llegaste a esta parte del video. Nos vemos en la próxima, se me cuidan, que les vaya bien en todo. Y no olviden apoyar para llegar a la meta antes de que termine el año. Listo, eso es todo. Adiós.